Perfecto. Una vez que tenemos nuestro entorno configurado, lo que vamos a hacer es venir en el Visual Studio Code, File, Open Folder y seleccionar una carpeta sobre la que queramos trabajar. Yo, por ejemplo, voy a elegir clase 2. Ahora que ya estoy en clase 2, voy a crear un nuevo archivo con Control N. Y lo voy a guardar y darle extensión con Control S. Ahora voy a nombrar el archivo con .py. Por ejemplo, yo le voy a poner variables.py, que le da al sistema operativo la pauta de que este archivo es un código de Python. Podríamos guardarlo sin extensión y luego hacer que el intérprete lo corra igualmente. Pero para que el editor de ese código sepa que estamos trabajando en un programa de Python, es conveniente ponerle .py al final. Eso va a hacer que las funciones, como print, que es la que vimos la clase pasada, se coloreen. Porque el editor de código sabe que esta es una función del lenguaje Python. Es más, es una función built-in, o sea que ya viene integrada en el lenguaje de base. ¿Y qué es lo que hace esta función de hola mundo? Bueno, hola mundo imprime cualquier cosa que le pasemos entre paréntesis. Si yo, por ejemplo, le paso un texto entre comillas, lo que va a pasar cuando yo llame el archivo en mi terminal, recuerden que ustedes pueden hacerlo desde terminal, new terminal, y pueden invocar su archivo Python desde acá. En Windows es solo Python, yo tengo que usar Python 3. Lo que va a pasar es que si yo invoco ese archivo con Python 3 variables.py, es que va a imprimir lo que le pasé en el print. Pero, ¿qué pasa si quiero cambiar el mensaje? ¿Tendría que modificar el print? Bueno, hay distintas formas de hacerlo. Y una de ellas es usando variables, que es el tema de hoy. En Minecraft, por ejemplo, como dijimos antes, necesitamos bloques para construir cualquier cosa. Pero tipos de bloques hay muchos. Tenemos madera, tenemos arena, tenemos piedra. Entonces, tenemos que pensar que el bloque es una forma de representar algo. Y lo mismo son las variables. Una variable es un nombre que le damos a un dato. Por ejemplo, si yo pongo cubo y le digo que este cubo va a ser de madera, lo que va a pasar cuando a la función print yo le pase cubo es que no va a imprimir la palabra cubo, sino lo que significa esa etiqueta, el verdadero valor de la variable, que es madera. Como verán, una variable, como digo, es una etiqueta para nombrar a un dato. Pero, ¿qué más puede hacerse con esta etiqueta? Bueno, hay distintas cosas que podemos hacer. En primer lugar, la podemos modificar. Si yo, antes de el imprimir, cambio el valor de cubo, por ejemplo, en vez de un bloque de madera, digo que va a ser agua, lo que va a pasar es que Python va a tomar el último dato que tiene sobre lo que significa esta variable y va a imprimir ese último dato, ya que el código va línea por línea. Recuerden que una variable guarda un valor y que ese valor puede cambiar, como es este caso. Pasó de ser un bloque de madera a ser agua. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo dejo este print, pero acá hago un cambio de dato? Por ejemplo, acá le digo que pasa a valer agua. ¿Quizás en ambos prints se imprima agua? Bueno, la respuesta es que no. El primero va a imprimir madera y el segundo va a imprimir agua porque el lenguaje lo va leyendo línea por línea. Cuando esta impresión se hizo, cubo todavía valía madera, pero en esta segunda impresión, cubo ya valía agua. Entonces, la variable se modificó y se imprimió en sus dos estados. Antes de continuar, quiero explicarles algunos errores comunes que pueden pasar, que es, por ejemplo, que pongamos el nombre de una variable que no existe o no fue creada. Por ejemplo, cube. Vamos a ver qué pasa. Python me da un error. Él viene leyendo la línea de cubo, le estableció el valor de madera, pero cuando lo va a imprimir, se da cuenta que cube no existe. No puede imprimir algo que no existe. Entonces detiene el programa y acá, si leemos el traceback, me dice error de nombre. El nombre cube no está definido. ¿Quisiste decir cubo? Y efectivamente, ese es el error que está pasando. Si nosotros ponemos cubo, ahora sí que va a imprimir las dos cosas. Bien, ahora vamos a ver algunas reglas de cómo nombrar estas variables. Por ejemplo, ustedes pueden pensar que a lo mejor si yo pongo cubo Minecraft, esto va a ser una variable válida, pero no es así. Las variables no pueden tener espacio.
pueden tener letras, números y guiones bajos. Pero en Python tampoco pueden empezar con números. No podemos poner 12 cubo, porque esto va a generar un error. Tiene que empezar sí o sí una letra, aunque sí después podamos usar un número. Por ejemplo, puedo poner cubo 12. Y esto sí va a ser correcto. Tampoco pueden ocupar símbolos. No puedo poner cubo arroba y después pasarle el valor, porque eso también va a generar un error en Python. Como tampoco podemos usar las palabras reservadas, las funciones que ya vienen cargadas en el lenguaje, como les expliqué antes. Por ejemplo, si yo quiero definir una variable print y le paso un valor, cuando yo la invoque, esto va a dar un error. Bien, vamos con un ejemplo que sí es correcto. Vamos a poner, por ejemplo, player _name, player 1 _name, y le pasamos el nombre Steve, el protagonista del juego. Y después sí hacemos una impresión de este player 1 name. ¿Y qué va a pasar? Que va a traer correctamente el nombre de Steve. Las variables, para que nos entendamos, no son una caja. Y mucho menos en Python, que es un lenguaje débilmente tipado. Esto significa que yo no tengo que establecer de qué tipo es una variable antes de declararla. Entonces, vamos a un ejemplo práctico. Nosotros sabemos que cubo es una string, o sea, una cadena de caracteres. Pero las variables también pueden ser números o booleanos, que son el valor de true o false. Entonces vamos a decir que ahora cubo va a ser un número, sin comillas, porque eso lo convertiría también en una cadena de caracteres. Quiero que sea simplemente un número que quiero sumar. Y le pongo que cubo va a ser 19. Print, ¿me va a imprimir el 19 o va a generar un error de que cubo era de otro tipo de variable? Bueno, en principio Python lo imprime igual. Donde muchos lenguajes lanzaría un error, Python lo imprime igual, ya que para Python las variables no son cajas, son etiquetas. Etiquetas que apuntan a un valor, cualquiera sea ese valor. Entonces, ahora vamos a hacer algunos ejercicios sugeridos. Lo primero que quiero que hagan es crear una variable, como hice yo, que se llame cubo, cubo separado del igual, y ponen un tipo de cubo. Quizá su tipo de cubo favorito. Puede ser, por ejemplo, el TNT. Y luego quiero que usen la función built-in de Python print para llamar a lo que contenga ese cubo. Esa variable cubo quiero que impriman lo que contiene, el dato que contiene la etiqueta. Y luego quiero que cambien ese tipo de cubo, como yo hice en esta parte, y le den un nuevo valor. Y luego lo vuelvan a imprimir. Una vez que ya entendimos esto de las variables, podemos dar por finalizada la clase de hoy. En el próximo video les voy a enseñar a cómo usar strings y cómo personalizar un mensaje para poder mandarlo con otras funciones. Y lo vamos a hacer con Animal Crossing como si estuviéramos escribiendo una carta. Gracias por ver y nos vemos la próxima. A modo de anexo voy a hacer una sección extra donde les explico un concepto que, si bien no es estrictamente de Python y pueden saltearse el video, me parece interesante que sepan como profesionales de la informática o programadores que están aspirando a ser. Cuando nosotros creamos un archivo, podemos pensar que un archivo es un tipo de algo. Es una foto, es un video, es un código, pero en realidad un archivo no es más que un binario o un texto. Lo que le da al sistema operativo la pauta de qué tipo es ese archivo es su extensión. Pero en realidad la extensión es solo útil para el sistema operativo. Nosotros podemos tener texto que no está nombrado con extensión y sin embargo contener los mismos datos que cuando la tenían. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo a variables.py le saco el .py, el editor de código va a dejar de saber que esto en realidad es un archivo de Python. Va a pensar que es un archivo de texto cualquiera. Sin embargo, si yo llamo al intérprete y le digo Python 3 variables, el intérprete se va a forzar a ejecutarlo como un código de Python. Si yo llamo a mi gestor de imágenes y lo hago abrir un archivo que, si bien no tiene extensión, pero yo sé que por su código contiene una imagen que el gestor de imágenes puede leer, lo va a abrir como imagen. Las extensiones, en realidad, no existen. Son solamente la pauta que le da el sistema operativo de qué tipo de archivo estamos hablando. Pero en realidad es perfectamente válido pasar cualquier cosa con un intérprete de otra. Es perfectamente válido sacarle la extensión a la imagen y pasarlo con un intérprete de imágenes, porque eso va a resultar en que entendamos que cualquier tipo de archivo no es más que una etiqueta que le ponemos a algo, igual que las variables, e igual que los bloques en Minecraft.